¿Alguna vez te has sentido traicionado por las personas que más amas, o has enfrentado desafíos tan grandes que parecían imposibles de superar? José también pasó por eso. Imagina ser vendido como esclavo por tus propios hermanos y aún así, mantener la fe. Si alguna vez has enfrentado tiempos difíciles, la historia de José te mostrará cómo incluso los mayores desafíos pueden transformarse en bendiciones. José, uno de los 12 hijos de Jacob, vivía en Canaán con su familia. Como el hijo favorito, José recibió un regalo especial de su padre, una túnica de muchos colores. Pero este favoritismo generó un profundo celo entre sus hermanos. José era el penúltimo hijo de Jacob, también llamado Israel, y el primer hijo de Raquel. La Biblia nos cuenta en Génesis 37:3 que a Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José tuvo 2 sueños que alimentaron aún más la ira de sus hermanos. En el primer sueño, vio gavillas de trigo que se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. En Génesis 37:8, sus hermanos dijeron: ¿Has de reinar tú sobre nosotros? ¿Has de enseñorearte de nosotros? Esta interpretación aumentó la envidia y el odio que sentían. La traición de sus hermanos culmina cuando José es enviado por su padre para ver cómo estaban. Conspiraron para matarlo, pero finalmente decidieron venderlo como esclavo. Génesis 37:28 relata: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. José fue arrancado de su familia y llevado a una tierra extranjera, pero incluso en la adversidad, la fe en Dios permaneció inquebrantable. Génesis 39:2 destaca: y el Señor estaba con José, y fue un hombre próspero, y estaba en la casa de su señor egipcio. A pesar de las circunstancias, José nunca perdió la confianza en Dios, un ejemplo poderoso de perseverancia y fe. A pesar de ser vendido como esclavo, José nunca perdió su fe en Dios. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y rápidamente ganó la confianza de su señor por su integridad y dedicación. Génesis 39:4 nos dice: y José halló gracia a sus ojos, y le servía, y él lo puso sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que tenía. José prosperaba en la casa de Potifar, pero enfrentó una gran prueba. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente, pero él rechazó, diciendo en Génesis 39:9, ¿cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Esa firmeza en sus principios le costó caro. Acusado falsamente por la esposa de Potifar, José fue encarcelado. Incluso en la prisión, José mantuvo su fe. Génesis 39:21 relata: pero el Señor estaba con José, y le extendió su bondad y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Dios continuó bendiciéndolo, y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Mientras estaba preso, José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, demostrando que Dios le había dado un don especial. Génesis 40:8 registra a José diciendo: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Contádmelas, os ruego. Sus interpretaciones resultaron ser verdaderas, pero el copero, que fue restaurado a su puesto, se olvidó de José por un tiempo. 2 años después, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero se acordó de José. Llamado a la presencia del faraón, José interpretó los sueños, explicando que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Génesis 41:16 muestra la humildad de José: no está en mí, Dios dará respuesta de paz a Faraón. Impresionado por la sabiduría de José y reconociendo que el Espíritu de Dios estaba en él, el faraón lo elevó a la posición de gobernador de Egipto. Génesis 41:41 declara: estarás sobre mi casa, y por tu boca se gobernará todo mi pueblo, solo en el trono seré mayor que tú. La historia de José nos enseña que la perseverancia y la fe en Dios pueden transformar incluso los mayores sufrimientos en triunfos. Incluso en las circunstancias más difíciles, José confió en Dios, y esa confianza lo llevó de esclavo y prisionero al segundo hombre más poderoso de Egipto. Durante los años de hambre, las tierras alrededor de Egipto comenzaron a sentir los efectos de la escasez. José, ahora responsable de almacenar y distribuir grano, estaba en una posición de poder cuando sus hermanos vinieron a Egipto a comprar comida. Sin saber que estaban ante José, se postraron ante él, cumpliendo el sueño que José había tenido años antes. Génesis 42:6 registra: y José era el gobernador de aquella tierra, él vendía a todo el pueblo de la tierra, y los hermanos de José vinieron, y se inclinaron ante él con el rostro en tierra. José, aún sin revelar su identidad, probó a sus hermanos para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su inocencia. En Génesis 42:21-22, vemos la conciencia culpable de los hermanos: en verdad, somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso nos viene esta angustia.
Después de traer a Benjamín a Egipto, José preparó un banquete para ellos. Puso una copa de plata en el saco de Benjamín, simulando un robo para probar la lealtad de los hermanos. Judá, mostrando un gran cambio de corazón, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Tocando el corazón de José, finalmente reveló su identidad. Génesis 45, 3 dice, y José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban atónitos delante de su presencia. En una de las escenas más emocionantes de la Biblia, José consoló a sus hermanos, asegurándoles que todo lo que había sucedido formaba parte del plan de Dios. Génesis 45, 5-8 muestra a José diciendo, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese a vuestros ojos por haberme vendido aquí, porque para conservación de vida Dios me envió delante de vuestra presencia. José comprendió que Dios lo había puesto en Egipto para salvar a su familia y a muchos otros del hambre. José pidió que sus hermanos trajeran a Jacob y a toda la familia a Egipto. Se mudaron a la tierra de Gosén, donde fueron bien cuidados durante el resto de la hambre. Génesis 46, 29 describe el emotivo reencuentro entre José y su padre Jacob, y José preparó su carro y subió a encontrar a Israel, su padre, en Gosén, y se presentó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largo tiempo. La historia de José concluye con un poderoso mensaje de perdón y propósito divino. Él no guardó rencor a sus hermanos, sino que vio la mano de Dios en todos los eventos de su vida. En Génesis 50, 20, José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos en este día, para conservar mucha gente con vida. Ahora que conocemos la increíble jornada de José, tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Cómo las lecciones de la vida de José pueden impactar mi vida hoy? Vamos a explorar juntos algunas de estas lecciones poderosas. ¿Alguna vez te has sentido traicionado o injusticiado? ¿Tal vez por alguien cercano? José también. Imagina ser vendido por tus propios hermanos y aún así no perder la fe. Pero, ¿cómo logró perdonar? José entendió que Dios tenía un plan mayor. Él les dijo a sus hermanos en Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. ¿Crees que hay un propósito divino incluso en los momentos más difíciles? Es difícil verlo cuando estamos en medio del problema, ¿verdad? Sin duda, pero José nos muestra que, con fe, podemos superar las dificultades y ver el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que parecía que estabas en el fondo del pozo, sin salida? José fue lanzado a la prisión por algo que no hizo. ¿Cómo crees que él lidió con eso? José nos enseña que, incluso en la prisión, Dios estaba con él. Génesis 39, 21 nos dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su bondad. Esto muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. ¿Puedes encontrar fuerza en la idea de que Dios siempre está a tu lado? ¿Y qué hay del perdón? José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también los cuidó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede tener ese nivel de perdón? José vio el propósito mayor de Dios. Él sabía que guardar rencor no traería beneficios. En lugar de eso, eligió perdonar y confiar en Dios. ¿Cómo crees que el perdón puede transformar tu vida? Por último, José nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias. Si estás pasando por una etapa difícil ahora, recuerda que José enfrentó muchos desafíos, pero nunca perdió la fe. ¿Crees que Dios puede transformar tu situación como lo hizo con José? La vida de José nos inspira a confiar en Dios, perdonar a los demás y ver más allá de las dificultades momentáneas. Su historia nos muestra que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en el propósito de Dios para tu vida? Si esta historia tocó tu corazón e inspiró a confiar más en Dios, no olvides dar like a este vídeo. Nos ayuda a alcanzar a más personas con estos mensajes de fe y esperanza. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias inspiradoras de la Biblia. Gracias por ver hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.